Hola, buenos días a todos. Soy Tomás Pascual, oncólogo médico de Hospital Clínic Barcelona y miembro de la Junta Directiva del Grupo Solti. Y en los próximos 20 minutos vamos a intentar repasar el tratamiento del cáncer de mama triple negativo en estadio temprano a partir de un caso clínico. A ver, ahora sí. Vale. Nuestro caso empieza en enero del 2023 con una chica de 27 años, sin antecedentes patológicos ni hábitos tóxicos de interés. Tiene una familia con una madre que ha tenido un cáncer de mama y en el contexto del diagnóstico del cáncer de mama se ha diagnosticado una mutación germinal de BRCA1. De hecho, la paciente vino a nuestra consulta porque fue derivada de la propia consulta de consejo genético cuando fue a la primera valoración por el equipo de consejo genético. Fue derivada porque la propia paciente, en el contexto de la lactancia, se palpaba un nódulo en la mama, que se hizo una mamografía y una ecografía y se observó un nódulo irregular, heterogéneo, de 25 por 32 milímetros en la mama izquierda, y en la propia ecografía se veía al menos 6 ganglios afectos a nivel 1, 2 adenopatías a nivel 2 y una adenopatía a nivel 3. En la resonancia magnética se veía una lesión en la mama de 56 milímetros, con las adenopatías afectadas a nivel 1 y a nivel 2, y no incluía la supraclavicular. Y en el PET-TAC se veía las lesiones ya descritas en las otras pruebas radiológicas sin enfermedad a distancia. Se realizó una biopsia donde se veía un carcinoma ductal infiltrante, grado 3, sin expresión de receptores hormonales, ER2 negativo, 0 cruces, y un Ki67 del 75%, infiltración inmunitaria por un 30% de TILs. Se le hizo una determinación de PDL1 con un CPS del 15% y tanto la PAF axilar como la PAF supraclavicular demostró carcinoma en ambas muestras. Además, en el laboratorio le hicimos un PAM50, que como era de esperar era un subtipo basal-like, y hacemos diferentes firmas, por ejemplo, firmas inmunes, por ejemplo, una que resume muy bien la infiltración inmune de estos tumores, la IgG signature, y tenía una expresión media de la IgG signature y una expresión de la firma proliferativa muy alta. Bien, con el diagnóstico de una paciente de 27 años, con un ECOG 0, un carcinoma ductal infiltrante, grado 3, CT2, N3 por afectación supraclavicular, triple negativo, con un Ki67 del 75%, planteamos iniciar el tratamiento. Ya sabemos que en el cáncer de mama triple negativo está ya demostrado desde hace mucho tiempo que el mejor inicio del tratamiento es el tratamiento sistémico, con una terapia neoadyuvante a partir de los 2 centímetros. Esto es, y en los últimos años y en las últimas décadas, el pronóstico del cáncer de mama triple negativo, aún siendo muy mejorable, ha ido avanzando poco a poco por la combinación de antraciclinas y taxanos, la utilización de antraciclinas a dosis densas. Sabemos además que la PCR se correlaciona con el pronóstico de nuestras pacientes mucho mejor que en otros fenotipos no triples negativos. Y que al final, con un esquema de multiquimioterapia, vamos a alcanzar unas tasas de PCR en torno al 30-40%, y que, como podéis ver en la gráfica a la derecha, en diferentes ensayos clínicos, cada uno de las pacientes que alcanzaban una respuesta patológica completa tenían una mucho mejor supervivencia libre de evento que aquellas pacientes que tenían enfermedad residual. Además, sabemos que la utilización de las antraciclinas a dosis densas ha demostrado una supervivencia libre de enfermedad más relevante en el cáncer de mama triple negativo que en los tumores con expresión de receptores hormonales. Y además, a partir de 3 ensayos que han estudiado la adición de carboplatino a la terapia con antraciclinas y taxanos, sabemos que la adición de carboplatino aumenta las tasas de PCR en nuestros pacientes. Por ejemplo, en el estudio CALGB 03 se vio que la adición de carboplatino cada 3 semanas a los taxanos y seguido de antraciclinas aumentaba la PCR del 44% al 60%, que además tenía una tendencia en la supervivencia libre de enfermedad. En el estudio Geparsisto vimos también un aumento de la PCR del 37 al 53%, con un aumento de la supervivencia libre de enfermedad y una hazard ratio de 0.56. Y finalmente, el estudio Brightness nos demostró que añadir carboplatino a nuestros pacientes triples negativos tenía un aumento de la PCR y un aumento en la supervivencia libre de enfermedad, de tal forma que la adición de platino se convirtió también en un standard of care al tratamiento neoadyuvante con taxanos y antraciclinas. Más recientemente, el estudio Keynote,
522, el fase 3, ha demostrado que añadir pembrolizumab neoadyuvante y adyuvante a nuestros pacientes con cáncer de mama triple negativo aumenta las respuestas patológicas completas y la supervivencia libre de enfermedad. Como ya sabéis, en este estudio se incluyeron pacientes con cáncer de mama triple negativo, T1 con afectación axilar o a partir de T2 con o sin afectación axilar, con una muestra para la determinación de PDL1 y los factores de estratificación fueron la afectación axilar, el tamaño tumoral y la elección del carboplatino semanal o cada 3 semanas a elección del investigador. Las pacientes recibían carboplatino con Taxol, seguido de doxorubicina o pirubicina con ciclofosfamida, con combinación de pembrolizumab durante todo el tratamiento neoadyuvante. Una vez operadas, las pacientes continuaban con pembrolizumab hasta completar un año de tratamiento total. Los endpoints primarios eran PCR y la supervivencia libre de enfermedad. Ya sabemos que la adición de pembrolizumab al tratamiento con quimioterapia aumentaba las tasas de PCR en toda la población un 13% y que además, si nos fijamos en las tasas de PCR según la expresión de PDL1, las pacientes con expresión de PDL1 tenían un aumento de la PCR del 14% y que además estas PCRs eran mayores que en las pacientes PDL1 negativos, donde también observábamos un aumento de la respuesta patológica completa a la adición de pembrolizumab. Y además, como podemos ver, en las pacientes, si separamos las pacientes no solo en PDL1 positivo o PDL1 negativo, sino que gradificamos la expresión de PDL1, vemos que en aquellas pacientes con expresión de PDL1 por encima del 10 o por encima del 20, aún las tasas de PCR eran mayor, independientemente del tratamiento con quimioterapia o la adición de pembrolizumab. Es decir, la infiltración inmune predecía la probabilidad de alcanzar una PCR en el tratamiento de quimioterapia o en el tratamiento de quimioterapia en combinación. Pues bien, en nuestra paciente, recordemos 27 años, estadio 3 con afectación supraclavicular, triple negativo con un CPS del 15% y un Ki67 del 75%, decidimos hacer un tratamiento neoadyuvante con antraciclinas a dosis densas, es decir, EC cada 2 semanas, seguido de carbo semanal a UC 1.5 y paclitaxel, todo ello en combinación con pembrolizumab. Durante la realización de la neoadyuvancia se confirmó la mutación germinal en BRCA1 de la que era portadora su madre. Y en junio del 2023 se operó. Previo a la cirugía se realizó una resonancia magnética, donde veíamos una respuesta parcial del tumor mayor del 50% y una respuesta ganglionar completa. Realizamos una mastectomía bilateral con un vaciamiento axilar a los 3 niveles y teníamos una pieza quirúrgica donde observábamos un carcinoma autoinfiltrante, grado 3, con muy buena respuesta a nivel de la mama, se lo quedaba un tumor de 3 milímetros, en un lecho de 28 milímetros con una celularidad del 15% y afectación de 9 ganglios de 23 con una metástasis la mayor de 8 milímetros. Un RCB de 3 con infiltración inmune del 40% por TILS y confirmamos una vez más un triple negativo y con un Ki67 del 85% en la pieza residual. La paciente recibió radioterapia adyuvante sobre mama y axilas y además un BUS en la zona supraclavicular. Y nos planteamos el tratamiento adyuvante en nuestra paciente con una mutación germinal de BRCA y enfermedad residual tras un tratamiento de quimioterapia con antraciclinas, taxanos, platinos y pembrolizumab. Ya sabemos que el estudio KEYNOTE 522, además de haber demostrado un aumento en la PCR de nuestras pacientes, tiene un aumento significativo de la enfermedad de la supervivencia libre de enfermedad a los 5 años, que alcanza el 9%. Sabemos además que si separamos a las pacientes según la respuesta patológica completa alcanzada en la cirugía, vemos una tendencia de supervivencia en aquellas pacientes que han recibido pembrolizumab y además que en las pacientes que tenían una enfermedad residual vemos una diferencia entre las pacientes que recibieron únicamente quimioterapia y las pacientes que recibieron quimioterapia en combinación con pembrolizumab del 10%. Y sabemos también que si observamos el RCB en nuestras pacientes según hayan recibido pembrolizumab o no, vemos como aquellas pacientes con un RCB de 3 tienen un pronóstico infausto, independientemente hayan recibido pembrolizumab o no, que aquellas pacientes que tienen un RCB de 2 vemos una clara diferencia de las que han recibido pembrolizumab previo y posterior a la cirugía respecto a las que recibieron placebo, alcanzando unas diferencias del 55 frente al 75%. Además, sabemos por otros 2 estudios, el CREATEX y el OLYMPIA, que las pacientes con enfermedad residual pueden beneficiarse de recibir tratamientos adyuvantes
de otro tipo. Por ejemplo, en el estudio Createx ya sabemos que recibir 8 ciclos de capecitabina en la enfermedad residual se relacionó con una reducción del 42% en el riesgo de muerte, es decir, tenía impacto en supervivencia global. Y además sabemos que por el estudio Olimpia, que aquellas pacientes con enfermedad residual y que son portadoras de una mutación germinal en un cáncer de mama ER2 negativo, también se benefician de recibir un año de olaparib adyuvante. Y además, este beneficio de olaparib adyuvante se observa no solo en las pacientes con cáncer de mama triple negativo, sino en las pacientes con cáncer de mama HR positivo. De tal manera que nuestra paciente decidimos completar el tratamiento adyuvante tras la cirugía y dada la edad y, y la carga tumoral en nuestra cirugía con pembrolizumab más olaparib durante un año. De todas maneras, y desgraciadamente, en noviembre del 2023, es decir, 5 meses después de la cirugía, la paciente acude a la consulta y refiere una leve cefalea. Se le realiza una resonancia magnética donde se observan múltiples lesiones de más de 20 distribuidas supra e infratentorialmente compatibles con metástasis cerebrales. La mayor de 13 milímetros de localización frontal derecha con centro necrótico y edema perilisonial. Como podéis ver en las diferentes imágenes, pues como señalamos con las flechas, vemos las diferentes lesiones a nivel del sistema nervioso central. En aquel momento nos planteamos el mejor tratamiento y dado que la paciente estaba paucisintomática y no era candidata a un tratamiento de radiocirugía o cirugía por el número de lesiones, decidimos empezar una primera línea de tratamiento sistémico con sacituzumab govitecan. En enero de 2024 se realizó la primera reevaluación, alcanzando una respuesta completa de prácticamente todas las lesiones, menos las 3 que señalamos con las fechas. Y a día de hoy la paciente sigue con sacituzumab. De tal manera que estas serían mis conclusiones. En cáncer de mama triple negativo, afortunadamente, hemos tenido grandes avances en los últimos años. Ya sabemos que en aquellas pacientes con un tumor estadio 1 al diagnóstico se debería plantear una cirugía ad front, aunque tenemos dudas en aquellos tumores que puedan tener entre 15 y 20 milímetros, si no sería mejor un tratamiento en adyuvante. En las pacientes con tumores muy pequeños, PT1A, N0, y se podría plantear no dar un tratamiento adyuvante, especialmente en aquellos tumores altamente infiltrados. En los tumores PT1B existe la duda del beneficio de la adición de antraciclinas o si simplemente una combinación con taxano sería beneficioso. Y en los tumores T1C está claro que la mayoría de oncólogos y las guías recomiendan un tratamiento de poliquimioterapia y existe la duda de la adición de taxanos. En aquellas pacientes con tumores al diagnóstico mayores de 2 centímetros o afectación axilar, está claro que el tratamiento de estándar of care a día de hoy es la combinación de quimioterapia con un anti-PD1, pembrolizumab. Nos queda la duda del mejor acompañante de quimioterapia, qué beneficio aporta las antraciclinas a dosis densas en este esquema, si podíamos evitar el tratamiento con antraciclinas en un grupo de pacientes y dar únicamente platinos, taxanos y pembrolizumab. Y en el contexto del tratamiento adyuvante, seguimos teniendo la duda de qué aporta el tratamiento con pembrolizumab en el setting adyuvante, especialmente tras los datos del Impassion, donde añadir a atezolizumab en la adyuvancia no produjo ningún beneficio en supervivencia. Y en aquellas pacientes con enfermedad residual, tenemos también la duda de qué beneficio aporta pembrolizumab en la adyuvancia tras recibirlo en adyuvancia. Y además, si podrían ser mejores la adyuvancia con capecitabina o olaparib en las pacientes con mutación germinal de BRCA. Y además, si se debería hacer las combinaciones de forma simultánea o secuencial de pembrolizumab seguido de olaparib y capecitabina. Muchísimas gracias. Ray. Gracias, doctor Pascual. Yo tengo una pregunta desde el punto de vista operativo. ¿Cómo hace usted para dar dosis densa más inmunoterapia en el 522? 522 está para dar cada 3 semanas con Pembro. ¿Cómo ajustó usted para dar la dosis de Pembro en un esquema de dosis densa? ¿Eso no disminuye la dosis de Pembro que recibiría preoperatorio? Alternamos las antraciclinas, empezaría con antraciclinas pembrolizumab, a las 2 semanas antraciclinas, aumentas un día de hospital de día por pembrolizumab para las 3 semanas, continuaría con antraciclina y luego acabaría con pembrolizumab y luego continuamos con carbotaxol y pembro hasta que se realice la cirugía. Entonces damos un pembrolizumab entre el último carbotaxol y la cirugía mientras esperamos la misma.
Lo que sí que aumenta es el número de visitas al hospital de día. Para las pacientes jóvenes es claro que es necesario dar toda la quimioterapia, todo el tratamiento necesario, pero tenemos pacientes ancianas con situaciones desde el punto de vista biológico muy parecidas, paciente de 86 años con un tumor triple negativo, lesión de 5 centímetros con compromiso ganglionar. ¿Cómo enfoca usted ese tipo de pacientes ancianas? Bueno, primero hay que plantearse si es candidata a quimioterapia o no. Si no es candidata a quimioterapia, plantearía únicamente un tratamiento quirúrgico y no plantearía nada No, más. supongamos que es una paciente sin comorbilidad. Si es una paciente sin comorbilidad, Sí. candidata a quimioterapia, pues iría escalando, plantearía primero un taxol semanal. Si creo que puede recibir platinos y taxanos, incluiría una combinación de platinos y taxanos. Si creo que además podría ser candidata a antraciclinas, pues intentaría un tratamiento con antraciclina. Seguramente en este caso una antraciclina liposomal para evitar la cardiotoxicidad en pacientes ancianas, tipo un miocet. Y aún no me he enfrentado a la situación de poder decidir si añado inmunoterapia o no, pero eso sería la forma que yo lo escalaría. Es decir, taxol, carbotaxol, antraciclinas y por último la inmunoterapia al tratamiento previo. O sea, ¿no consideraría de entrada dar inmunoterapia para una mujer mayor? Alon. O sea, pues, No, pues digo, por lo que no ejemplo, considero, si podría plantearme a lo mejor en algún momento dar carbotaxol con pembro sin antraciclinas. eso, sí. Podría planteármelo. No me enfrento a esa situación, pero no lo veo descabellado. Perfecto. Ahorrar directamente las antraciclinas y pasar directamente a los taxanos. Eva, ¿tiene algún comentario? El micrófono, por favor. Tengo dos micrófonos y no se me Ya. oye. San Antonio de este año, ¿no? Un pequeño estudio con nivolumab y sin antraciclina y al final una tasa de PCR pues cercana, un poquito superior al 50%. Pero está claro que de escalar la antraciclina lo hemos empezado a hacer en la enfermedad ER2, después en luminal y ahora ya llega el momento de hacerlo también en triple negativo. Mi pregunta era, Tomás, sorprende que, bueno, realmente aquí el factor pronóstico es un RCB3, claramente, que esto es una muy buena excusa para hacer neoadyuvancia, cuanto más mejor, ¿no?, para tener esa información. A pesar de una alta infiltración por TILs en la enfermedad residual, has hablado del 40%, que es poco frecuente, esta evolución ha sido clínicamente horrible. ¿Cómo te parece a ti de mal o de bien caracterizada que está la enfermedad residual en nuestro diseño de ensayos clínicos? Porque ahora tenemos muchos diseños en el escenario post-neoadyuvancia, pero siempre teniendo en cuenta el P, el N, el RCB, el Siemens, pero muy poco en cuenta, ¿no?, la biología del tumor. Hay algún dato por ahí de un estudio ICOG y demás, pero ¿crees que ya es momento de intentar empezar a entrar más en profundidad ahí? De hecho, el ensayo Keynote es como un desierto de biomarcadores. Claro. No hay nada. No. PDL1 y se acabó. Sí. Y esto es algo que deberíamos PDL1 plantearnos. y ni eso. Y ni eso. Entonces está claro que hay que caracterizar y se debería caracterizar las muestras de los ensayos clínicos, se debería caracterizar no solo a nivel de inmunohistoquímica, sino de gene expression, ver cómo influye la infiltración inmune y cómo la infiltración inmune implica cambios en el pronóstico de nuestros pacientes. Es verdad que nuestra paciente tenía mucha infiltración inmune por TILs, que eso sí se ha relacionado, y ya hay una Annals of Oncology de hace años donde los pacientes con una infiltración por encima del 20%, con un RCB2 van mejor que las que no lo tienen. Es verdad que en el RCB3 prácticamente replican las curvas que he mostrado del Keynote. Y en el caso de nuestros pacientes tuvo progresión a nivel cerebral, que también sabemos que es un nicho de enfermedad en los estadios localmente avanzados, por donde a veces se nos escapa la enfermedad. Por ahora la paciente va lo mejor posible que podía ir, que es en respuesta. ¿No? Sí. En tu caso, muy buenos datos en enfermedad cerebral para SACI, que es otro sitio donde falta mucha información todavía. Raimundo. Allá, acá. Ustedes regularmente utilizan como rutina los estudios imagenológicos del cerebro, porque es que llama la atención con toda esta enfermedad, incluso enfermedad supraclavicular, no conocemos cómo está de base el cerebro.
¿Ustedes lo hacen? Normalmente no. Es verdad que en el PET que le hicimos de extensión sí que se incluye intracraneal, pero no es la mejor forma de ver la enfermedad intracraneal, a no ser que tenga, vamos, la vas a ver solo si tiene mucha. Pero normalmente no hacemos estudios de extensión en el cerebral, ni en triples negativos, ni en ER2, a no ser que aparezcan síntomas. Muy discutido también. Hola, ya. Acá. ¿Alguna otra pregunta? Sí, paciente con cáncer de mama triple negativo que tuvo respuesta parcial a la neoadjuvancia y es BRCA mutada. ¿Le das el beneficio de la capecitabina o directamente le inicias con Olimpia? Según mi opinión, o con Olimpia. O sea, beneficio en supervivencia global como la capecitabina, un biomarcador, un tratamiento mejor tolerado, evidencia también en setting metastásico. Yo, en mi caso, en pacientes con enfermedad residual triple negativa, mutaciones de BRCA1 o BRCA2, mi preferencia es por olaparib. No sé qué opina Eva. Sí, exactamente igual. ¿En qué secuencia lo hiciste en este paciente, No, Tomás? esto fue concomitante. Concurrente. Olaparib con pembro. Es verdad que, bueno, que esto evidentemente, esta situación no se planteaba en el estudio Keynote, pero sí tenemos datos de safety en el setting metastásico de la combinación de anti-PD-1 con inhibidores de PAR. Y si hubiese tenido que elegir, ya para completar esto, hubiese dado la PARIP y hubiese evitado el pembrolizumab adyuvante.